Nos quedamos la hermana Hilda y yo platicando. Se paró un carro rojo enfrente. Salió del carro y se acercó y nos saluda y me dice, oiga, ¿qué días tienen culto? Le digo, los sábados a las 10 de la mañana. Dice, ¿y los domingos? Le digo, también, pero a veces abren y a veces no. Dice, ¿ustedes son adventistas, verdad? Le digo, sí. Y entonces el hombre dice, quiero hacerle unas preguntas. Le digo, adelante. Y me dice, a ver, dígame qué días, qué nombres tienen los días de la semana. Le digo, bíblicamente, no. Dijo, vaya a Génesis. Le digo, no, Génesis dice el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, quinto día, sexto día y el séptimo día. Descansó, en el séptimo día terminó la obra. Le digo, eso es la manera en que le dijo, no, es que tiene que decir nombre. Le digo, es que así viene. Y entonces comenzó el hombre a hablar. Y dice, mire, para mí todos los días son iguales. Le digo, sí, para usted, pero para Dios no, porque Dios lo marcó desde el principio de la creación. Eso es su parecer, pero Dios lo estableció diferente. Y entonces comenzó a ver, dígame, ¿cuáles días? Le digo, los únicos días que la Biblia nombra en el Nuevo Testamento es el séptimo día y el primer día de la semana, que es el domingo y el sábado. Digo, esos son los días. Y entonces comenzó a hacer presión, y yo también. Y entonces me dice, pero usted sabe muy bien que el calendario gregoriano, por si un día les dicen. Le digo, sí, ya sé lo que me va a decir, que con el calendario gregoriano se cambió del calendario romano al gregoriano porque el romano no estaba bien. El calendario romano ¿cómo les diré? No cumplía los estándares de la semana. Por eso lo tuvieron que cambiar para ajustar el tiempo. Le digo, y usted me va a decir que entonces se perdió el sábado. Dice, no, le digo, sí, cuando nombran el calendario gregoriano es porque te van a decir que se perdió la semana, que el sábado no se sabe cuál es el sábado. Le digo, entonces si el sábado no es el sábado, entonces el domingo tampoco es el domingo. Y entonces comenzaba a preguntar y él quería, se puso más fuerte y yo también. Mi esposa intervino porque dice que escuchó y salió, y entonces aquel hombre me dice, no, es que ustedes son legalistas. Y entonces me di como resorte, me di el levantón de ahí de la banca y me le acerqué porque yo quería que me escuchara bien. Y algo dijo como que yo ya me había enojado. Le digo, no estoy enojado. Le digo, no estoy enojado, pero si usted me dice que somos legalistas, le digo, ¿por qué va usted el domingo a la iglesia? Pero es que yo obedezco por amor, a mí nadie me obliga. Le digo, pero eso es legalismo. Si usted me va a decir que el sábado, porque guardamos el sábado o adoramos el sábado, es legalismo, entonces usted también es legalista. Le digo, ¿por qué va el domingo? ¿Por qué ora? ¿Por qué lee la Biblia? No, pero esas cosas, Y comenzó el hombre entonces Y finalmente, para desquitarse, me dice, pongan un anuncio aquí. Le digo, pronto lo vamos a poner. Dice, porque mire, este anuncio está todo torcido igual que todos los hermanos. Y se fue. Le digo, aquí lo espero cuando guste regresar. Cuando las personas no pueden comprobar bíblicamente, van a usar argumentos.
Los argumentos no cuentan delante de Dios, toma en cuenta eso. Aquí lo que importa es qué es lo que Dios dice. Los argumentos no cuentan, como Él dijo, para mí todos los días son iguales, para Él, pero Él es un mortal pecador como yo. Eso no cuenta delante de Dios. Aquí lo que cuenta es lo que Dios dice. Si Él me dice que el gregoriano se cambió la semana y que se perdieron los días, ya se los había explicado en una ocasión, y que el sábado no es el sábado, entonces si el sábado no es el sábado, entonces el domingo también no es domingo. Entonces, si ellos guardan el domingo por la resurrección, entonces tampoco están guardando el verdadero domingo de resurrección. Porque es importante que nosotros afiancemos las verdades de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque va a haber personas con argumentos que pareciera que están diciendo la verdad, pero los argumentos no valen delante de Dios. Por eso Proverbios 3 dice, no seáis sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Temer a Jehová es obedecer a Dios. Y se fue. Yo espero que regrese. He estado orando por él y espero que regrese para seguir conversando. El tema de esta noche, queridos hermanos, es más o menos a lo que vamos a ver. Esperanza verdadera solamente se puede dar cuando tenemos una salvación verdadera. Mientras el ser humano no tenga a Cristo Jesús como Salvador personal, no puede contar con una esperanza verdadera, porque el único que es nuestra esperanza es Jesús. Por eso nosotros tenemos que entender la importancia de mi comunión con Cristo, pero la importancia de ¿qué? De conocer a Dios también a través de ¿qué? De la Escritura, de tener hambre. Vamos a leer dos pasajes y antes de comenzar vamos a inclinar el rostro para pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre eterno, ahora, Señor, que vamos a leer tu palabra, que sea la presencia de tu Espíritu Santo el que nos dirija, que sea Él, Señor, el que nos acompañe, que sea Él el que nos convenza de pecado, nos guía a toda verdad y glorifica a Jesús en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que podamos ver la grandeza, Señor, de lo que tú nos has dado a través de Cristo. Acompáñanos, Señor, permíteme esconderme atrás de la roca que es Cristo y bendice a los que nos están acompañando. Te lo pido y te lo suplico en Jesús. Amén. Amén. Vayan al libro de Job, capítulo 11. Libro de Job, tengan sus Biblias ahí a la mano. Libro de Job, capítulo 11, vamos a tener el primer versículo. Capítulo 11, versículo 30. Perdón, 20, me equivoqué. 11, 20. Puse 30. Job capítulo 11, versículo 20, dice así: pero los ojos de los malos, ¿qué cosa? Se consumirán y no tendrán ¿qué? Refugio. Y su esperanza será ¿qué? Será dar su último suspiro. Ahora, ¿por qué? Porque no tienen ninguna otra esperanza. No tienen dónde refugiarse. No tienen dónde sentirse seguros. Por eso dice, su esperanza será dar el último suspiro. En el capítulo 8 de ese mismo libro. Capítulo 8, versículo 14. Vamos a leer el versículo 13 y 14 para que lo entendamos mejor.
Capítulo 8, versículo 13 y 14 dice así: tales son los caminos de todos, ¿de quiénes? De todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será, ¿qué cosa? Cortada, y su confianza, ¿qué es? Es tela de arañas. En otras palabras, la gran diferencia, queridos hermanos, es que cuando tenemos a Cristo tenemos verdadera ¿qué? Esperanza. Tenemos verdadera esperanza. Vamos al libro de Efesios, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 1. El libro de Efesios, capítulo 1, versículos 18 al 20. Efesios capítulo 1, versículos 18 al 20. Vamos al 10, del 17 mejor, para entenderlo completo. 17 al 20 dice así. Vamos a leer todo el párrafo juntos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Escuchen bien la parte que dice: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y qué más? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Para quiénes? Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos aquí: ¿entendemos la esperanza a la que nos ha llamado Dios? ¿Sabemos lo que tenemos en Cristo Jesús? Entendemos la gran diferencia, no por ser mejores, escuchen bien. Lo que Dios quiere es que nosotros veamos la grandeza de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Todas las bendiciones que Dios nos ha dado a través de Cristo nuestro Salvador. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza del mundo es simplemente dar el último suspiro, morir y se acabó todo. Pero el cristiano tiene esperanza más allá de la muerte. Marca una gran diferencia. Por eso, comparándolo con lo que dice Job, el ser humano sin Dios, lo único que va a hacer va a dar su último suspiro. Su confianza, su esperanza, dice, son como la tela de araña. No pueden sostenerlo, no pueden ayudarlo. Por eso, queridos hermanos, cuando nosotros tenemos esa esperanza verdadera, es porque tenemos una salvación verdadera. Verdadera. Ahora, déjame decirte algo. La esperanza verdadera y la salvación verdadera no es porque nosotros creímos. ¿Me explico? Es por lo que Dios nos está dando. La esperanza verdadera no la tengo yo, es Dios el que me la dio. La salvación yo no me la gané, es Dios el que me la da a través de Cristo Jesús. Cuando la palabra de Dios nos dice sepamos,
Nos está hablando que escudriñemos lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo Jesús, no lo que nosotros estamos haciendo. Es lo que Cristo Jesús hizo y lo que Cristo Jesús está haciendo hoy en nuestra vida. Por eso Pablo toca la resurrección de Jesús. Porque Cristo Jesús en el pasado murió por nosotros. Hoy la salvación en Cristo Jesús está siendo efectiva en nosotros. Pero no tenemos que revisar cuán bien lo estoy haciendo yo, sino cuán grande Dios lo hizo para nosotros. A veces nuestra confianza de salvación, en vez de dirigirse a lo que Dios hace, la dirigimos ¿a quién? A nosotros mismos. Hay gente que dice, pastor, es que usted no me conoció lo que yo era antes. Y es cierto, muchos de nosotros éramos tremendos, no digo todos, muchos de nosotros. Pero si yo me estoy comparando con lo que yo era antes, pues claro, voy a ser mejor. Nosotros los seres humanos tenemos algo muy raro. Vivimos, déjenme decirle, como 40 o 50 años sin rienda, inmaduros. Y ya como a los 40, 50 es cuando comenzamos ¿a qué? A madurar. Es cuando comenzamos... ¿Cómo se dice en algunos lugares? Nos cae el 20 y decir, no, pues ahora sí ya. Ahora ya pienso maduramente. Pues sí, pero 40 años te esperaste. Por eso Dios nos dice, entiende bien a la esperanza que tienes en Cristo. Es una esperanza que el mundo no tiene, es una esperanza que el mundo no te puede ofrecer. Ahora, Pedro, comparando lo que Pablo dice, Pedro nos dice que hemos renacido para una esperanza ¿qué? Una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesús. Vuelve a tocar lo que Pablo nos está diciendo en el libro de Efesios, pero Pedro lo está confirmando. Por eso escucha bien, nosotros no adoramos a un Dios que se quedó en la tumba y se quedó en la cruz, sino al Dios Salvador que venció la muerte y resucitó por nosotros y va a venir por segunda vez para llevar a su pueblo. Amén. Y Dios dice, quiero que entiendas la esperanza a la que yo te llamé, porque no todos tienen esa esperanza. ¿Cuál es la gran diferencia? En los dos pasajes que leímos de Job, expresan lo que es la esperanza del ser humano. Perecerá y es como tela de araña. ¿Por qué? Porque confiaban en sí mismos, tal vez confiaban en otros. Pero la esperanza que ellos tenían no los lleva más allá de este mundo. No les garantizó nada. Ahora, la verdadera esperanza, queridos hermanos, pongamos atención en esto. La verdadera esperanza no la puede fabricar el ser humano. No la puede fabricar. Cualquier persona te puede decir, no, yo tengo verdadera esperanza, pero sin creer en Jesús, sin aceptar a Cristo, no. Está tratando de fabricar su propia esperanza, pero no puede fabricar la verdadera esperanza, porque la verdadera esperanza viene ¿de quién? De Dios. No la podemos hacer tú y yo, no la podemos elaborar, no la podemos construir, no la podemos fabricar. ¿Por qué? Porque Dios ya la hizo por nosotros a través de Cristo Jesús. Por eso la verdadera esperanza, pongamos atención en esto, la verdadera esperanza, queridos hermanos, afecta toda mi vida completa. Amén. ¿De qué manera me afecta? ¿En mi manera de qué? De pensar. ¿En mi manera de hablar? ¿En mi manera de obrar?
en mi manera de vivir. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo que lo que Dios me dio a través de Cristo Jesús, no me gusta usar la palabra mejor porque no alcanzo a decir mejor, con mejor no alcanzo a cubrir, pero es la mejor opción que tenemos en el mundo. Lo que Dios me ha dado a través ¿de quién? De Cristo Jesús. Por eso escuchen bien, la esperanza verdadera afecta mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de actuar, mi manera de ver la vida, porque la estoy viendo no como la ve el mundo, sino en la perspectiva ¿de quién? De Dios. Cuando el hombre la ve en su propia perspectiva, queridos hermanos, no puede ver más allá de este mundo. Pero cuando nosotros la vemos, la verdadera esperanza, conforme a lo que Dios nos ha dado, vemos mucho más allá que de este mundo. Por eso, la verdadera esperanza transforma, fortalece, anima y restaura. La verdadera esperanza, queridos hermanos, nos ayuda en los momentos más difíciles de nuestra vida. Nos ayuda en las enfermedades, en las necesidades económicas, en las necesidades familiares, en las necesidades laborales, en las necesidades sociales. La esperanza verdadera siempre nos ayuda y nos sostiene. Por eso la verdadera esperanza solamente se da cuando tenemos una verdadera salvación y está en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿esa verdadera esperanza me ha transformado? Si nos estamos comparando con lo que éramos antes, no. Pastor, no. No. Dígame la Biblia donde dice que me tengo que comparar con lo que yo fui antes. No lo dice. La palabra de Dios dice que nuestro ejemplo a seguir es ¿quién? Jesús. Quiere decir que cuando yo voy a examinar mi vida, ¿a quién tengo que poner delante de mí? A Jesús. Porque si yo me comparo y me miro al espejo y digo, Carlos, no, pues eres mejor que antes. Pues sí, pero me estoy hablando yo. Yo mismo me estoy comparando ahí en el espejo. Pero cuando yo me veo al carácter, a la vida, a la obediencia de Jesús y a esa vida de santidad de Cristo, queridos hermanos, entonces eso me motiva ¿a qué? A buscar más, a reconocer mis necesidades. Por eso, queridos hermanos, cuando tenemos esa esperanza, la esperanza verdadera, es porque existe una estrecha relación entre la esperanza verdadera y mi conducta. Y esa conducta está relacionada con mi futuro que tengo ¿con quién? Con Cristo. Yo te pregunto, ¿estás preparándote para morir o estás preparándote para vivir? ¿Estás preparándote para tu vejez o te estás preparando para la eternidad? ¿Te estás preparando para que este mundo siga o estás preparándote para vivir la eternidad con Cristo en un mundo restaurado? Eso es lo que la palabra de Dios, ¿por qué? Porque la conducta está relacionada con mi esperanza y mi conducta está relacionada con mi futuro con Cristo. Ahora, eso simplemente reafirma mi identidad ¿con quién? Con Jesús. Con Jesús. Porque Jesús es la verdadera esperanza. Ahora voy a tocar un punto delicado. Hay cristianos de labios y hay cristianos de corazón. A ver, ¿cuáles son los de labios?
dice que son y no son. Y no son. ¿Y cómo sabemos que no son? Porque por sus hechos los conocerás. A ver, díganme una característica de los cristianos de labios. A ver si los pueden identificar, porque ustedes me hablan con mucha seguridad. ¿Cómo los identifican a los cristianos de labios? Su vocabulario, Su actuar. su actuar. ¿Qué más? Los cristianos de labios, déjenme decirle cuál es la característica de ellos. Por cualquier cosa se van. Por cualquier cosa se van. ¿Y por qué se van, pastor? Porque nunca tuvieron una relación de corazón ¿con quién? Con Cristo. Y cualquier cosita se van. Esos son los de labios. Pudieron haber dicho sí, pero con cualquier cosita se fueron. Quiere decir que simplemente fueron cristianos ¿de qué? De labios. No fueron cristianos ¿de qué? De corazón. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El cristiano que tiene su comunión con Cristo y es de corazón, queridos hermanos, siempre estará presente adorando a Cristo, preparándose a Cristo y esperando a Cristo, porque su comunión está primero por sobre toda cualquier cosa. Por eso Pablo decía, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni muerte, ni espada, ni persecución, ni nada de eso, dice Pablo, me va a separar del amor de Dios. Porque son los que estuvieron de corazón con Jesús. No los separa nadie. Ni ninguna cosa, ni nadie los separa de Jesús. Vemos ahora la gran diferencia cuando se tiene la esperanza verdadera. Por eso el que es solamente de labios se va. Por cualquier cosa se va. Se va. Por eso escúchame bien. Y lo digo en el amor de Cristo. Si un día te vas ofendido de la iglesia, por cualquier cosa, porque el pastor no te saludó, escucha bien, y lo tengo que decir. Una, dejaste de poner tus ojos en Cristo y los pusiste en el hombre. Te convertiste en uno de labios. Y la inmadurez que están mostrando es evidencia de que nunca tuviste una madurez de relación ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Aquí entra algo muy importante. Cuando hay una madurez espiritual, a mi esposa y a mí nos han dado duro, queridos hermanos. De hecho, lo voy a contar. Hace semanas atrás me mandaron un mensaje porque había una situación en un hogar. Yo ofreciendo de todo corazón, pues mi apoyo. Digo, pues si quiere podemos hablar mi esposa y yo con su esposa para animarla, para orientarla qué es lo que tiene que hacer. Le digo, usted hable con ella y díganos si usted quiere que hablemos con ella, lo hacemos. Le digo, yo ahorita estoy ocupado, me desocupo dentro de 2 horas, pero usted dígame. Y entonces me dice, sí, pastor, háblele ahorita. Pero yo estaba ocupado, entonces le hablo a mi esposa, le digo, ven. Le digo, llama tú, habla con esa persona, porque yo me voy a desocupar dentro de 1 hora. Le digo, pero tú comienza a hablar con esta persona. Ok. Y llamó ella confiada, y yo confiado, y hermano, pobrecita de mi esposa sufrió. La maltrató la mujer. Inmadurez espiritual. Inmadurez espiritual. Le digo, perdóname, le digo, yo solamente, pues
Yo le pregunté al hermano y el hermano me dijo que sí, que podía hablar. Digo, pero tú no tienes la culpa porque nosotros estamos ofreciendo nuestra ayuda porque nos están contactando. Pero mi esposa con toda seguridad y confianza llama y pues no. ¿Sabes por qué? Porque ahí nos damos cuenta de la inmadurez. Por eso cuando nosotros tenemos esa esperanza verdadera, queridos hermanos, Cristo Jesús obra en nosotros. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículos 9 y 10. Capítulo 6, versículos 9 y 10. Pablo sigue hablando de esto. Dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de ¿qué? De cosas que mejores y que pertenecen ¿a quién? A la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hasta su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles cuando aún hoy, dice Pablo. Déjenme tocar un punto muy importante. La inmadurez espiritual siempre se manifiesta de esta forma. Si ellos no lo hacen, yo tampoco, pastor. Si ellos no ayudan, yo tampoco. Si ellos no cooperan, pastor, yo tampoco. Si no vienen los demás, no lo hacemos. El viernes pasado andábamos 3 remendados de corazón, sacando las sillas y las mesas. Mi hermano Mingo, el hermano Tony y yo. Estaba el sol todavía caliente. Y yo los veía que ellos se cansaban y yo también. Y yo les decía, ánimo. Pero cualquiera hubiera dicho, no, pastor, si no vienen los demás, yo tampoco ayudo. Esa es inmadurez espiritual. Mira lo que dice Pablo. El Evangelio nos da cosas mejores. Y nos capacita para servir. ¿Por qué? Porque es al Señor Jesús al que servimos. Por eso cuando te digan, ven a barrer, tú ven porque lo estás haciendo para la gloria ¿de quién? De Dios. Pero nunca esperes que alguien más lo haga. Eso pasa aún entre los hijos. Muchos dicen, no, si mi hermano no le da, yo no le mando dinero a mi mamá. No, tú mándaselo tú. No, es que mi otro hermano no coopera, por eso yo no le mando allá. No, dáselo tú. Y eso lo aplicamos también en el mismo término a la iglesia. Muchos queridos hermanos, déjenme decirles algo. ¿Ustedes creen que el pastor no se da cuenta de muchas cosas? Pero saben que a veces yo mejor prefiero quedarme callado. Pero yo me doy cuenta de muchas cosas. Y me doy cuenta cuando la persona no quiere servir porque está viendo a alguien más que no lo hace. Me doy cuenta. Y quiero decirte, me doy cuenta cuando no me están diciendo la verdad. Me doy cuenta. No estoy acusando a nadie. Pero como pastor me doy cuenta. Por eso la esperanza que tenemos, queridos hermanos, esa esperanza bendita, esa esperanza verdadera, nos tiene persuadidos de cosas que mejores. Por eso debemos de hacerlo todo para la gloria de Dios. En el libro de Colosenses, estamos a punto de terminar. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículos 23 y 24. 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, ¿hacerlo de qué? Ahora, ¿eres de labios o eres de corazón?
¿Lo haces de labios para que la gente te vea o lo haces de corazón como para el Señor y no para quién? Y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque tenemos que estar convencidos que ustedes no sirven al pastor. ¿A quién sirven? Porque a Cristo el Señor servís. Por eso si te toca cargar, traer, meter, sacar, no importa que estés echando la gota gorda, como se dice, lo estás haciendo ¿para quién? Para Dios. Algo que tengo bien marcado y mi esposa lo sabe. Yo no me detengo a servirle a Jesús nada más porque otros no le sirven. Porque mi compromiso está con Cristo. Amén. Y si no lo quiere hacer nadie, yo lo hago para gloria de mi Dios. Yo lo hago para Cristo. Y aunque me canse, y aunque sude, y aunque termine cansado, yo lo hago para gloria de Dios. Por eso tengamos mucho cuidado cuando nosotros hacemos la responsabilidad a un lado y decimos, no, pastor, porque la hermana o el hermano no lo hacen. Ten cuidado. Entonces, tú no eres de corazón, simplemente eres de ¿qué? De labios. De labios. De labios. Cuando lo hacemos de corazón, queridos hermanos, entonces podemos experimentar ese crecimiento que Dios nos ha dado. Por eso la verdadera esperanza se manifiesta en el comportamiento, las acciones y los valores que Dios nos ha dado a través de su palabra y a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Finalmente, Apocalipsis cierra con estas tres grandes verdades. Apocalipsis capítulo 22. Y cerramos con esto. Versículos 7, 12 y 20. Capítulo 22, versículos 7, 12 y 20. Dice así, el 7. He aquí, ¿qué cosa? Vengo pronto. ¿Y qué más dice? Bienaventurado, ¿quién? El que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12. He aquí, ¿qué cosa? Yo vengo pronto, ¿y qué más? Y mi galardón conmigo, ¿para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el versículo 20 dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ¿qué cosa? Ciertamente vengo ¿en qué? En breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ahora, el versículo 7 está relacionado con la obediencia. Los que guardan las cosas escritas en este libro. El versículo 12 está relacionado con la recompensa, no porque no la ganamos, sino porque es el resultado de servir a Cristo. Es el resultado de tener la esperanza bendita, la esperanza verdadera y de tener la salvación en Jesús. Recompensará a cada uno según sus obras. Y la tercera, queridos hermanos, es despertar en nosotros los afectos, las pasiones de esperar a Cristo Jesús, los afectos al mensaje que Él da, al testimonio que Cristo Jesús da de la Escritura. Cuando esta verdad se apodera del ser humano, nos hará ver las cosas como las reveló Cristo. Nos hará buscar más lo espiritual que lo terrenal. Nos hará valorar más la salvación que cualquier otra cosa en el mundo. Nos hará abandonar muchas cosas que ocupan nuestros intereses terrenales. Y nos hará buscar y anhelar más su venida, esperando que Cristo Jesús venga pronto. Ahora te pregunto, ¿qué tipo de cristianos somos? ¿De labios o de corazón? Gracias a Dios por su misericordia, porque Él nos está dando la oportunidad de ser cristianos de corazón. Amén. ¿Cuántos quieren decirle, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo me ayude a hacer las cosas de corazón
porque a ti es al que te sirvo. Porque eres tú mi Salvador y tú eres el que merece todo. Por eso mi espíritu, alma y cuerpo te pertenecen. Inclinemos el rostro. Nuestro buen Dios y eterno Padre, gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros. Gracias porque a través de Cristo Jesús tenemos la verdadera salvación y por ende tenemos la verdadera esperanza. Esa esperanza nos ayuda hoy en día a enfrentar las adversidades, las situaciones difíciles, a levantarnos, Señor, con tu gracia y tu poder cuando sentimos que no podemos. Pero también, Señor, ayúdanos a hacer todo de corazón para ti, a poner nuestros ojos solamente en Cristo y no en los hermanos, y a poner los ojos en los hermanos cuando ellos estén en necesidad. Ayúdanos, Señor, a contemplar a Jesús. Bendice a los que nos han acompañado y ayúdanos, Señor, a tener esa verdadera esperanza, porque tenemos a Cristo como la esperanza de gloria del cristiano. Te lo pedimos y suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que la presencia de Cristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones para todos.